Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido, bienvenida a esta edición estelar de 13 Costa Rica Noticias. Gracias por acompañarnos. Les saluda Andrea Salazar. Le invitamos para que nos siga también mediante nuestras redes sociales que ya aparecen en pantalla. Vamos a hacer ahora un recorrido por los titulares. Ya está en manos de los diputados la iniciativa para congelar por un periodo de un año el impuesto único a los combustibles. Esta es una medida paliativa ante la situación mundial que encarece los hidrocarburos. Informe de la UNOPS califica como de funcionamiento normal y adecuado los trabajos realizados en el viaducto de las garantías sociales. Pronóstico se realizó tras el escándalo por el caso Cochinilla. Tras más de 5 días de labores, los bomberos no han podido controlar los incendios forestales que afectan al menos 10.000 hectáreas en varias áreas de Guanacaste. Los privados de libertad que se mantenían en huelga de hambre desde hace 7 días dispusieron su protesta, pero siguen denunciando que justicia no les ha cumplido ampliar la visita general y habilitar la conyugal. Iniciamos 3 diferentes propuestas, recorren los corrillos legislativos en busca de contener el precio en el alza de los combustibles. El periodista David Roversi nos amplía. Adelante, David, buenas noches. Gracias, así es, muy buenas noches. Bueno, evidentemente la situación que se vive entre Rusia y Ucrania, y además de que ya pues el precio del petróleo ha venido pues a la alza desde meses atrás, acá en la Asamblea Legislativa y el propio Gobierno de la República también buscan algunas posibilidades para poder contrarrestar este problema que evidentemente se refleja en el bolsillo de los costarricenses. Hoy el gobierno ya presentó pues una propuesta que habían confirmado que iban a dar a los diputados desde el viernes anterior, y esto se une a una propuesta que también se había presentado el miércoles pasado por parte de un diputado y una nueva que inclusive nos dieron a conocer hoy mientras pues hacíamos las diferentes consultas sobre este tema de parte del Partido Restauración Nacional. ¿En qué consisten? ¿Qué es lo que se está planificando? ¿Y qué tan posible es que se dé la aprobación de algunos de estos temas? Vamos a verlo a continuación. El día de hoy hemos presentado a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley que anunciamos la semana anterior. Este es un proyecto de ley que busca aplicar la suspensión del mecanismo de actualización del impuesto único a los combustibles. Esta es una medida técnica y preventiva que se presenta para los próximos 12 meses, considerando el impacto en el precio de los hidrocarburos que podría generarse a razón del conflicto en Ucrania. Con estas palabras, la ministra de la Presidencia ratificó la presentación del proyecto de ley que tiene como objetivo congelar por un año el impuesto único a los combustibles. La propuesta busca la suspensión de los ajustes trimestrales de ese tributo siempre que impliquen un incremento en el costo de los hidrocarburos. De darse una reducción del índice de la inflación, el impuesto se ajustaría a la baja. Y es que ante la alternativa que presenta el Gobierno de la República ha existido pues una contraparte en el Congreso Legislativo. Por ejemplo, en el caso de Restauración Nacional, aseguran que lo presentado por el gobierno no es suficiente y buscarán otra alternativa. Es un proyecto que no viene a resolver absolutamente nada. Congelar un impuesto para que después de un año se vengan a readecuar este valor de la gasolina, creo que no viene a solucionar. Para mí, según Restauración Nacional, nosotros hemos presentado otro proyecto alternativo que es en relación a bajar el precio de la gasolina. ¿Por qué bajarlo? Porque sencillamente tenemos margen para bajarlo. Lo que se quiere es que no haya tantas subvenciones, que no haya tanto desperdicio de dinero, sobre todo en Recope, y que los costarricenses, a pesar del aumento que haya en los barriles de petróleo, pues que vengan a sentir una baja en lo que es el precio y no un aumento. Quien también busca mover otro proyecto es el social cristiano Erwin Macís, quien desde la semana anterior presentó un proyecto que busca contener
también de manera temporal, el aumento en el impuesto único de los combustibles. Conforme vaya incrementando el precio del valor de los combustibles por el conflicto internacional, pues va a ir subiendo también el impuesto. A esto queremos ponerle un techo para que no siga subiendo desproporcionadamente. Sin embargo, si por alguna razón bajara, no tendría ningún problema, porque podría también bajar si así fuera el caso y si tuviéramos la suerte de que eso pasara. Yo conversé el día de hoy con la fracción, por ejemplo, de Liberación, para ver si podemos ir buscando un bloque de diputados, y me dijeron que sí, que iban a apoyar el proyecto que yo presenté. Me dijo su jefa de fracción, doña María José, y bueno, aquí lo que nos falta es ver si lo dispensamos de trámite. La moción está presentada y yo esperaría que sí, porque me parece que es algo que tiene toda la lógica y además lo necesitamos. En el caso de este último proyecto, el diputado ha presentado una solicitud para que el mismo se dispense de todo trámite en el Congreso. Bueno, sin duda alguna este proyecto pues es algo que pues genera sumo interés a todos los costarricenses, del que vamos a estar al tanto, de que por supuesto vamos a estar viendo cuál de los que se ha presentado, o inclusive si sale una nueva alternativa, se logra aprobar acá en el Congreso, a sabiendas de que también evidentemente esto tendría un impacto importante en lo que es las finanzas del país, al no percibir un impuesto que realmente ha sido controversial, pero que genera muchísimo dinero para las arcas del Estado. Con esta información, compañeros, vamos a regresar con ustedes al set principal de 13 Costa Rica Noticias, donde tienen muchísimo más. Bien, gracias David Roversi por esta información. Precisamente ante los elevados precios del combustible en nuestro país, los transportistas se manifestaron este lunes en varias partes para pedir un alto a los aumentos en el precio de estos productos tras la guerra entre Rusia y Ucrania y el precio elevado internacional. La ARECEP aprobó un nuevo aumento en los precios de los combustibles. Los transportistas, agricultores, taxistas y otros sectores se manifestaron este lunes en diversas partes del país para expresar su disconformidad con el alza del precio de los combustibles y el alto costo de la vida. Que todos nos unamos y que salgamos en protestas, porque sube la canasta, sube la luz, sube la gasolina y ya no se puede trabajar. Entonces estamos juntando agricultores, ferieros a nivel nacional. Entonces es un llamado al gobierno a que atienda nuestras peticiones y que nos reciban, que ya no se les escondan al pueblo, porque ya estamos demasiado molestos y si esto sigue así, Costa Rica se va a enrumbar a una pobreza extrema y a un camino de bloqueos y de paros. Ahora viene el aumento de combustible, no solo las plataformas irrumpen nuestro trabajo, sino el alza de combustible se vuelve insostenible. Vienen en buena teoría ya están aprobados 2, 3 aumentos y se nos dice que se nos va a congelar un poquito el impuesto, pero después de que ha subido el combustible. Entonces, no hay una respuesta paliativa ya para el medio de transporte público. Precisamente sobre este mismo tema, los consumidores son del criterio de que se debe de buscar alternativas para no aumentar el precio. Los impuestos no pueden estar subiendo todos los días. Esto es una injusticia para el pueblo costarricense. Definitivamente aquí lo que deberían hacer en este momento es bajar el impuesto a la gasolina para ayudarle al costarricense. ¿Quieren reactivar la economía? Bajen la gasolina. El pasado viernes 25 la ARECEP le aprobó a Recope un nuevo aumento en los precios de los combustibles, es decir, la gasolina super pasará de 765 colones a 822, la regular de 748 colones a 804 y el diésel de 671 a 724 colones. El aumento regirá una vez publicado en el diario oficial La Gaceta. Los diputados de la República aprobaron en primer debate un texto sustitutivo que buscará un alivio temporal al costo del transporte marítimo
para las importaciones nacionales y así mitigar la denominada crisis de los contenedores. La iniciativa, que podría ser votada en definitiva el próximo jueves, había sido cuestionada por la Cámara de Industrias y varios de sus socios, asegurando que la herramienta está mal calibrada y genera un impacto negativo a la producción nacional, ya que esta solo beneficia a fábricas y empleo fuera del país. El proyecto de ley plantea que el impuesto sobre el costo de los fletes sea calculado de acuerdo a los costos de referencia registrados antes de la pandemia del COVID-19. Esta es una herramienta que va a tener el país con el propósito de mitigar los efectos de la crisis de los contenedores, que tiende al desabastecimiento y que tiende al encarecimiento de los costos de importación y también un traslado de estos costos al consumidor final. Hemos percibido cómo se han desabastecido algunos centros comerciales y también el aumento de algunas materias primas que también se requieren para la producción nacional y la afectación que eso conlleva con el empleo. El gobierno de la República busca los recursos necesarios para poner a caminar el fondo de avales y ayudar así a las empresas que se han visto afectadas por la pandemia. Por esta razón, el Ejecutivo presentó a los diputados el primer presupuesto extraordinario, el cual supera los 365.000 millones de colones. El Poder Ejecutivo envió al primer poder de la República la solicitud de aprobar 367.000 millones de colones como parte del primer presupuesto extraordinario que solicita el gobierno en este 2022. Según explicó el jerarca de Hacienda, Elian Villegas, ministro de Hacienda, explicó a 13 Costa Rica Noticias que contempla el millonario presupuesto extraordinario. Nosotros como gobierno en este 2022 tenemos muy poco espacio fiscal como para hacer incrementos de presupuesto. Acá vienen tres créditos, pero dos de ellos que son un crédito en beneficio de Incopesque de todo el sector pesquero, que es por 75 millones, y el crédito de avales, que es por 270, la porción que se va a incorporar acá, están fuera de regla, expresamente la ley los dejó por fuera de regla. Y el otro crédito, que es un crédito del BID, es un crédito que se incorpora para cambiar fuentes de financiamiento. Entonces, eso es más o menos en términos generales lo que estamos haciendo acá. Es un presupuesto que anda en un poco más de los 367.000 millones de colones. Villegas explicó que, en cuanto a los recursos del Fondo de Avales, que además está incorporado en este presupuesto extraordinario y que, recordemos, pretende aliviar la carga de muchas empresas afectadas por la pandemia, se estarían destinando solo 1/3 de los mismos para ser utilizados durante este año. El crédito de avales, que es de 270 millones de dólares, solo 90 millones de dólares se van a utilizar en este año 2022. Los otros 90 son para el 2023 y los otros 90 para el 2024. Esa es la forma en que se va a utilizar ese crédito y entonces de momento lo incorporamos todo y entonces por eso se ve que es como mucho, pero no es que se va a utilizar todo en el 2022. Pero, ¿cuál es el parecer de los diputados de la República tras la presentación de este primer presupuesto extraordinario? A pesar de que se incorpora la plata hasta ahora del crédito de fondo de avales, hay que recordar que este crédito está autorizado por la Asamblea Legislativa desde el pasado junio del 2021. Más bien, el gobierno llama poderosamente la atención que no haya gestionado formalmente ante el BCIE el desembolso de estos recursos, pagando comisiones importantes que estaban establecidas por parte de la multilateral con el país. Aún así, todavía está pendiente de informar cuál es el reglamento que va a permitir operacionalizarlo. Es un golpe que se le da nuevamente a la obra social del país, como vamos a rebajar más de 6.700 millones de obra social, de vivienda digna. Todos sabemos que este sector es muy vulnerable y necesita todos estos recursos. Estamos valorando poner una moción y traer la gente del BAMBI y del Ministerio de Vivienda para que ver qué nos dicen ellos, inclusive Hacienda. Porque lo que entendemos en el proyecto es que este dinero se va a utilizar en Hacienda para el RITEVE, gastos de mantenimiento de carros y horas extras y todo, prácticamente gasto corriente, en detrimento de la obra social. Además, en este presupuesto se trasladarán casi 54 millones de colones al Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud, INCIENSA, para la adquisición de insumos de laboratorio, materiales reactivos
kits de diagnóstico y reactivos para la atención de la COVID-19. Siempre en este tema, economistas consideran que el presupuesto extraordinario presentado por el gobierno el pasado viernes a la Asamblea Legislativa contribuirá a la reactivación económica del país. Economistas ven positiva la presentación del Poder Ejecutivo el viernes anterior del primer presupuesto extraordinario a la Asamblea Legislativa y consideran que dicho presupuesto contribuirá a reactivar la economía del país. Y es que se pretende destinar 174.000 millones de colones para dar contenido presupuestario al Fondo de Avales, 48.400 millones de colones para desarrollar un programa para la reactivación y apoyo de las zonas pesqueras y 145.000 millones de colones que permitirán el canje de deuda cara por deuda barata. Según el economista Federico Rivera, la propuesta incluso permitirá generar empleo a través de la construcción de 3 terminales pesqueras y 2 plantas procesadoras. A impactar de una manera más positiva en estas zonas de la periferia para la reactivación en el caso de las pymes, que son las que están más urgidas en la parte de su participación en la reactivación. Inciensa se va a ver favorecida con un monto un poco más de casi 54 millones para modernizarse un poco en equipo, y el resto va para canje de deuda, saldar superávits y amortizar un poquito, digamos, esta deuda del país. Es decir, vamos a tener amortización, pero inyección a una institución y reactivación. Nunca va a ser suficiente este presupuesto para hacerle frente a las necesidades financieras y de impacto económico que necesita el país. La propuesta del gobierno es que los recursos lleguen a través de créditos externos provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica, del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. El Poder Ejecutivo también pretende incorporar 59 millones de colones al superávit de Inciensa con el fin de que la institución pueda adquirir insumos de laboratorio necesarios para sus labores. Tras más de 5 días de labores, los bomberos no han podido controlar los incendios forestales que afectan al menos 10.000 hectáreas en varias áreas de Guanacaste. Al volver de la pausa, los detalles. Solo falto yo. ¿Y yo? ¿Y yo? Y no me la voy a jugar. En mi casa ya todos están protegidos. La vacuna sí funciona. Reforzar la protección Contra la COVID. Vamos con todo. Yo me vacuno. ¿Y vos? Aprenda en casa el idioma inglés para todas las edades. Aprendo en casa inglés. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. ¿Tenés preguntas sobre salud? Aquí encontrarás las respuestas. Los lunes tendrás una cita con un especialista que responderá en vivo todas tus preguntas sobre salud. Cada semana, un especialista distinto abordará un tema nuevo. Consulta en directo por 13 Costa Rica Televisión. Un día más en la escuela es la posibilidad de conocimientos nuevos. Ver a mi amiga Pau y saludarnos con alegría. Una carita feliz por hacer muy bien mi trabajo. Experimentar nuevas formas de aprender. Decirle mamá a la maestra sin querer. Una alimentación sana y riquísima. En la vida de una persona estudiante, asistir a clases le da la posibilidad de no quedarse atrás. La educación es uno de los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia, y garantizarlo es un asunto que compartimos. Consultas y denuncias 1147-8989. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. Gracias por continuar con nosotros. A esta hora hacemos el repaso por el tipo de cambio del dólar. La compra se encuentra en 641 colones con 53 céntimos, mientras que la venta está en 647 colones con 34 céntimos.
Banco Popular presentó el tipo de cambio. A poco más de un mes para la segunda ronda electoral, los dos candidatos a la presidencia apoyan el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero insisten en negociar. Además, Liberación Nacional propone reorganizar el proyecto de empleo público, mientras que el Partido Progreso Social Democrático plantea crear un nuevo proyecto. La periodista Ana Marta Arce nos amplía esta información. ¿Qué tal? Buenas noches, Ana Marta, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Andrea y amigos televidentes. Sin duda alguna, la economía o el futuro de la economía es uno de los temas que más preocupan a nivel nacional. Es por eso que hoy nos hemos querido dar la tarea de conocer cuáles son las propuestas que están planteando los candidatos en este ámbito, cuáles son las propuestas que tienen a nivel de economía y cómo piensan reactivar la economía después de las consecuencias que ha dejado la pandemia por la COVID-19. Si están o no están de acuerdo con impuestos, si consideran que es viable seguir la negociación con el Fondo Monetario Internacional y, como desea usted también, si están de acuerdo con el proyecto de empleo público. Pero veamos la siguiente información que hemos preparado. De cara a la segunda ronda electoral, uno de los temas que más preocupa a la población es la economía del país. Pero ¿cuál es la posición que mantienen los dos partidos políticos que disputan la presidencia y cuáles son sus propuestas en este ámbito? Iniciemos con la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Ambos partidos, tanto Liberación Nacional como Progreso Social Democrático, apoyan el acuerdo, pero consideran fundamental hacer cambios en la negociación que se lleva a cabo. ¿Qué plantean los partidos? Liberación Nacional propone reorganizar el proyecto de empleo público, también implementar un impuesto a las casas de lujo con un valor de $200,000 en adelante y un impuesto de renta global dual que unifique varios impuestos. Este proyecto es clave, es fundamental, y decir que lo voy a vetar y que no se está de acuerdo, pues se miente, porque la Constitución política en el artículo 126 es muy clara que una vez que un proyecto se aprueba en la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo tiene máximo 10 días hábiles para vetarlo. O sea, ni siendo Houdini lo podría vetar el próximo presidente. Y la señal que se manda a los mercados financieros internacionales es terrible, y no queremos que las tasas de interés suban. En cuanto al impuesto a las casas de lujo, este pretende gravar las casas de habitación, entre comillas, de lujo. Pues eso no es de lujo. 133 millones de colones no es de lujo, $200,000. Nosotros, por tema de estabilidad, estaríamos de acuerdo en el tanto en que, dice nuestro candidato, no se afecte a la clase media. Eso implica soluciones de más de $500,000 y que sean tarifas progresivas y que el cobro sea descentralizado. Por otra parte, el Partido Progreso Social Democrático no está de acuerdo con el proyecto actual de empleo público. Presentará un nuevo proyecto. Además, propone reducción de gastos, freno a la evasión y no habrá más aumento de impuestos. Descartan el impuesto de casas de lujo y de renta global dual. Se necesita una ley de empleo público, pero esta ley en particular realmente no soluciona los problemas. Tiene demasiadas familias de puestos y estas familias de puestos están divididas básicamente por sectores, es decir, hay una familia de puestos y por lo tanto de remuneraciones para los policías, para el sector salud, para las universidades, para el magisterio, para los maestros, y entonces al final no resuelve el tema. La preocupación principal en este tema de empleo público es que el chofer de un ministerio y el chofer de la caja y el chofer en Recope deberían tener un salario por lo menos muy similar, ¿verdad? Uno igual al otro, ¿no? Liberación Nacional y Progreso Social Democrático mantienen también diferentes criterios en cuanto a eliminar la regulación del arroz, pues Liberación Nacional no está de acuerdo, mientras que el partido liderado por Rodrigo Chávez propone eliminar la regulación del precio del arroz, las tarifas de electricidad y las medicinas. Eso lo vamos a eliminar en la primera semana de gobierno. Ya eso lo hemos anunciado repetidamente. También vamos a hacer algo similar con las medicinas.
y con el ICE en la parte de tarifas eléctricas, también todo eso van en los primeros 5 decretos. Ya eso está pactado en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, una reducción gradual. No se puede generar incertidumbre jurídica de repente diciendo yo el 8 de mayo como el mayor macho quito la protección del precio del arroz. ¿Qué va a hacer con los cerca de 1,000 pequeños productores de arroz? Si les quita el precio máximo. El precio máximo no está establecido para las grandes industrias como aquí han querido decirlo. Hay importadores de arroz que están financiando la campaña de don Rodrigo, y entonces yo entiendo el por qué está diciendo abiertamente esto. Ambos partidos políticos coinciden en que se debe generar confianza para reactivar la economía, se debe trabajar para eliminar la informalidad, están de acuerdo con el control fiscal y ninguna de las agrupaciones tiene como propuesta cerrar Recope. Además, entre las propuestas que plantean para reactivar la economía, Liberación Nacional propone alianzas público-privadas, reconocer la emergencia económica del país, estimular las zonas francas pero apoyar al régimen definitivo, mientras que el Partido Progreso Social Democrático aboga por una lucha contra la corrupción y la informalidad. A pesar de las diferencias que existen en ambos partidos políticos sobre los temas económicos, sí tienen una misma visión en que se debe atacar la informalidad, generar la confianza a los inversionistas para poder reactivar la economía del país y seguir con la negociación con el Fondo Monetario Internacional, pero renegociando. Andrea y amigos televidentes, es la información que tengo de momento. Vuelvo con usted al estudio principal, donde tiene más noticias. Buenas noches. Bien, gracias Ana Marta, buenas noches. Y el conflicto suscitado en el este de Europa podría impactar negativamente en la seguridad alimentaria del planeta entero. Nuestro país debe prepararse ante la incertidumbre que provoca el clima de guerra y que altera el normal funcionamiento de los mercados, comprometiendo el abastecimiento de alimentos. Las medidas no solo deben tomar en cuenta las importaciones, el mercado local también debe ajustarse a los tiempos de crisis. El conflicto entre Ucrania y Rusia podría tener un impacto en la industria agropecuaria del país. La preocupación la comparten varias organizaciones que velan por la seguridad alimentaria, como el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA. Su director general, Manuel Otero, alertó que el escenario global se verá afectado por la guerra y que será necesario aumentar la cooperación y asistencia técnica a comunidades agrícolas, que ya se encuentran en pobreza tras recuperarse de la pandemia. La voz también fue levantada por la Asociación de Formuladores y Comercializadores de Agroinsumos de Costa Rica, que advirtió que se verá altamente afectado por el abastecimiento de insumos agrícolas que ya habían elevado sus precios en los meses anteriores por la crisis de contenedores. En el caso de la situación que se está dando en este momento entre Rusia y Ucrania, aparte de la lamentable crisis humanitaria que esto conlleva, en nuestro sector agroalimentario también vamos a ver consecuencias. Por ejemplo, en relación a los fertilizantes, sí vamos a tener alzas en los precios debido sobre todo a la crisis de gas natural, elemento que se utiliza para la fabricación de estos. Y en el caso de los agroquímicos, aun y cuando no vemos un desabasto pronto, sí se van a mantener los precios altos. Hemos tenido problemas, ya vienen de 2 años para acá. Y ahora, creyendo que ya íbamos a resolver la situación, se viene el problema de la guerra con Ucrania, Rusia-Ucrania, y ya, por ejemplo, me están notificando, cosa que me extraña, que no me pueden proveer azúcar porque no hay escasez de azúcar, o sea, incongruencia completa, ¿verdad? Y luego ya el anuncio de que las harinas van para arriba otra vez por el trigo, que no se logra conseguir como tiene que ser para la producción de las mismas. En este momento eso ha sido lo más difícil para poder afrontarlo. Por otro lado, el sector industrial se encuentra preocupado porque la FANAL redujo sustancialmente las cantidades de despacho de alcohol, alegando que la regla fiscal les impide suplir el producto, aunque lo tengan en bodega. Empresarios hacen un llamado al gobierno central para que resuelva el despacho de este insumo también de vital importancia, incluso utilizando la vía del decreto. La industria alimentaria se encuentra en estado de alerta por el reciente anuncio de FANAL de que para este año 2022 no podrá abastecer el 100% de las necesidades nacionales de alcohol.
Es una situación realmente ridícula, dado que los productores nacionales de esta importante materia prima nos dicen que las bodegas nacionales están llenas de este producto y simplemente ese distribuidor intermediario que encarece los costos, que se llama FANAL, le dice al país que simplemente no va a vender, como si fuera cuestión de cambiar las cosas de la noche a la mañana, de cerrar las plantas y mandar a los trabajadores para la casa. En este sentido, le estamos solicitando al Poder Ejecutivo, a través de la ministra de Economía, Industria y Comercio, su intervención inmediata. Es urgente realizar una consulta a la Contraloría General de la República para evaluar si los argumentos esgrimidos por FANAL son reales o no en materia de aplicación de la regla fiscal. Sabemos que sí es factible vía decreto, vía cambios en los reglamentos, realizar los cambios necesarios para que el usuario nacional pueda comprar directamente al productor nacional, o si no es posible absolutamente nada, al menos que se abran las puertas para la importación, y eso requiere una intervención inmediata del Poder Ejecutivo, pues es grave la situación que afrontarán nuestras compañías este año 2022. La advertencia de las organizaciones es un llamado a la prudencia y sensatez de las autoridades, un llamado a la cooperación y apoyo sobre todo a las comunidades rurales que permiten la seguridad alimentaria. El Cuerpo de Bomberos lleva 6 días intentando controlar varios incendios forestales en Guanacaste. Hasta esta tarde atendían 12 puntos en zonas de Carrillo y Santa Cruz, como por ejemplo Playa Potrero. Por el momento los bomberos confirman que ninguna vivienda o estructura ha sido afectada. Estas son parte de las maniobras que realiza el Cuerpo de Bomberos desde hace 6 días para controlar varios incendios forestales en Guanacaste. Desde el 23 de febrero, Bomberos comenzó con el ataque frontal de estos incendios en el distrito de Tempaté, en el cantón de Santa Cruz. Hasta la tarde de este lunes habían 12 puntos de fuego por zonas como Playa Avellanas, Playas del Coco, entre otras. Georreferencial 12 diferentes puntos donde tenemos problemas de incendios en esta zona. Además, la Comisión Nacional de Emergencia nos brinda apoyo tanto con la parte logística como con equipo y personal para poder salir adelante con esta tarea. Repito, ya hay 12 fuegos, de los cuales ya muchos de estos están prácticamente controlados. El más importante, que ya había consumido alrededor de 1.200 hectáreas, ya un 80% de este territorio ya ha sido controlado. Únicamente estamos manejando 2 frentes que esperaríamos puedan ser controlados en los próximos 2 o 3 días. La Comisión Nacional de Emergencias decretó alerta amarilla para los cantones de Santa Cruz y Carrillo y alerta naranja para los distritos de Tempaté y Cabo Velas en Santa Cruz, Sardinal en Carrillo. Por el momento se contabilizan cerca de 10.000 hectáreas de terreno consumidas por las llamas. Sin embargo, el Cuerpo de Bomberos confirmó este lunes que por el momento no hay viviendas ni estructuras afectadas. Desde la semana anterior, en la zona costera, específicamente en la zona de Potrero, Tempate, Brasilito, Punchal, Bahía de los Piratas, hemos estado manejando grandes incendios en vegetación y incendios forestales. Hemos estado trabajando con 3 unidades AR de ataque rápido, 2 unidades extintoras, un camión cisterna, vehículo rural de acceso rápido hacia los diferentes puntos de difícil acceso para las unidades extintoras. Estos incendios se mantienen en zonas boscosas, privadas o fuera de áreas silvestres protegidas. Tras 7 días, los privados de libertad depusieron a huelga de hambre. Sin embargo, se mantienen molestos porque todavía no les cumplen con las 2 peticiones principales: ampliar la visita general y que se permita la visita íntima, que se encuentra suspendida desde el inicio de la pandemia. Los privados de libertad de al menos 6 cárceles del país que se unieron a la huelga de hambre que inició en la cárcel Terrazas ubicada en San Rafael de Alajuela depusieron el movimiento. En total, 2.200 personas entre las cárceles de hombres en San Rafael de Alajuela, en Pérez Celedón, Cartago, Pocosí y la cárcel de mujeres Vilma Curling decidieron tomar los alimentos que brinda Adaptación Social desde el viernes por la noche.
El pasado viernes 25 de febrero, todas las personas del Sistema Penitenciario Nacional finalmente recibieron sus alimentos. Recordemos que existía un grupo de personas que se estaban turnando para recibir unos tiempos de alimentación o no. Ya para el turno de la cena del viernes, todas las personas del Sistema Penitenciario Nacional recibieron los alimentos que la institución les brinda y a partir de ahí no tenemos ninguna novedad al respecto. La institución sigue trabajando para atender las demandas que la población ha hecho, específicamente lo que tiene que ver con la visita general ampliada y con la visita íntima. Esperamos en los próximos días estar haciendo anuncios al respecto. Mientras tanto, seguimos atendiendo a los grupos de familias que se acercan, que nos han pedido reunión, las comunicaciones que nos llegan de la propia población penal, incluso las visitas que hacemos a los centros penitenciarios, aclaramos las dudas que todos puedan tener. Sin embargo, continúan molestos y decepcionados porque todavía no logran que se cumplan con las peticiones que principalmente son que se amplíe la visita general y que se permita nuevamente la visita íntima que se encuentra suspendida desde hace 2 años cuando inició la pandemia. La ministra de Justicia indicó que durante esta semana darán anuncios importantes sobre este tema. Sin embargo, los privados de libertad están planeando interponer recursos de amparo para solicitar estos beneficios. Sí, referente a la huelga de hambre, Jay. Los que comenzamos la huelga desde cero y duramos 7 días sin comer, y tuvimos que ser, pues se nos brindó suero y todas esas cosas. Al final, ¿qué logramos, Jay? Tal vez no logramos nada con la ministra de Justicia porque la señora, Jay, con sus mentiras y su forma de ella de no entablar ningún tipo de negociación o contacto con la población penitenciaria, es imposible, ¿verdad?, generar algún tipo de diálogo. Sí estamos un poquito contentos con la respuesta que nos dio el ministro de Salud, de que él no tiene injerencia, no tiene nada que ver en esta vela, ¿verdad? Entonces ya pensamos presentar recursos de amparo nuevamente, incidentes de queja, diciendo de que no hay ninguna medida sanitaria, como se había indicado por parte de Justicia. Actualmente a la visita general solo se permite el ingreso de una persona por privado de libertad y un menor de edad. Por su parte, la visita íntima se mantiene totalmente suspendida en todas las cárceles del país. Canatur externó su preocupación ante las constantes fiestas clandestinas que se realizan en el país y le pide a las autoridades actuar con cero tolerancia para evitar que este tipo de actividades afecten la imagen de Costa Rica. La Cámara Nacional de Turismo pidió a las autoridades ejercer un estricto control y cero tolerancia hacia las fiestas clandestinas que ocurren en el país. Canatur manifestó su preocupación a la vez que lamentó la noticia de un hombre que apareció sin vida en un lote en Manzanillo de Cóbano, lugar donde se realizó una fiesta clandestina entre la noche del viernes y la madrugada del sábado 26 de febrero. Las fiestas clandestinas son un problema que Canatur ha venido denunciando desde hace muchísimo tiempo ante el gobierno y las municipalidades. Esto porque son actividades que se desarrollan completamente al margen de la ley, sin ningún tipo de regulación, y que son ambientes facilitadores no solamente para amplios contagios de COVID-19, donde ya hay evidencia, sino también para que se consuma y se trafique drogas, y que lleguen a extremos tan lamentables como el que tuvimos que ver la semana pasada de una persona que en apariencia falleció participando en una de estas actividades. Este tipo de actividades son recurrentes en zonas turísticas y la mayor preocupación radica en que en este tipo de eventos no existe ningún control y ocurre un claro irrespeto a las medidas sanitarias. La vida de todas las personas que asisten, sean nacionales o extranjeras, están expuestas a los peligros. Desde Canatur hacen el llamado a las autoridades responsables de la seguridad y del orden público para actuar bajo una política de cero tolerancia y una mayor coordinación para evitar a toda costa este tipo de situaciones tan lamentables que ponen muy mal la imagen del país. Tenemos que señalar que este tipo de eventos clandestinos se realizan con mayor intensidad en los destinos turísticos del país, y por eso es que nuevamente nos vemos en la obligación de pedirle al gobierno de la República, a la fuerza pública, a todas las autoridades nacionales y locales que intervengan en este tipo de actividades, que las prohíban y que le devuelvan a los destinos turísticos de Costa Rica la paz y la tranquilidad que se merecen. La Cámara solicita a la población seguir alertando y denunciando el desarrollo de este tipo de eventos.
La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos UNOPS concluyó que el desempeño de la infraestructura construida y la calidad de los componentes en el paso del nivel de la rotonda de las garantías sociales son funcionalmente correctos y resistentes, además de durables. La Oficina Internacional tomó la decisión de realizar esta inspección en agosto de 2021 tras los cuestionamientos públicos a la calidad de la obra y materiales de la obra pública en el caso Cochinilla. Según se reporta en el informe final del estudio, la obra cuenta con una infraestructura que brinda un adecuado nivel de servicio en términos de transitabilidad, estructuralmente muy competente, con una proyección de vida de servicio más allá de los presupuestos de diseño y lo deseable para una vía urbana de alto tránsito. El análisis integral de la obra incluyó 11 pruebas técnicas y más de 30 muestras de pavimento analizadas en laboratorios nacionales y extranjeros que arrojaron resultados positivos sobre la calidad de la obra, los materiales utilizados y la durabilidad estimada del paso a desnivel de las garantías sociales. Si bien UNOPS nunca ha estado vinculado a investigación judicial alguna vinculada con la calidad de esta obra, con el estudio realizado mostramos una vez más el compromiso de las Naciones Unidas con la transparencia y con la rendición de cuentas. Las delegaciones representantes de Moscú y Kiev se reunirán por segunda vez en los próximos días mientras analizan las soluciones que ambas partes establecieron este lunes. Al volver a la información internacional. Déjate ver y gana. Personaliza tu bici, tu ropa con cintas reflectivas, luces, ojos de gato o cualquier elemento que te ayude a hacerte visible al transitar. Los trabajos más creativos se ganarán las bicicletas más chuzas y además implementos de seguridad. La seguridad está de moda. Para más detalles, seguinos en redes sociales. Déjate ver y gana excelentes premios. Hola, bienvenidos a Promuévete CINAR Costa Rica Medios. Póngase en forma mental y nutricionalmente. Promuévete. De lunes a viernes a las 5:20 de la mañana y 8 de la mañana. Y los sábados y domingos a las 8 de la mañana. Aquí en 13. Costa Rica Televisión. Le invitamos para que nos acompañe este martes en Buena Vida. Vamos a conocer cómo identificar un buen café por sus propiedades sensoriales. Además, en nuestro martes de vivencias, vamos a conversar con doña Amanda Moncada, diseñadora de modas, una empresaria que vive esta etapa de su vida a plenitud. Con ella vamos a conversar a las 4:30 aquí en 13 Costa Rica Televisión en Buena Vida. Le esperamos. El nuevo boom. Conozca Conexión BP, la nueva tecnología de cobro en comercios de forma fácil, rápida, segura y con cualquier tarjeta. Todo desde su celular. Más información para afiliarse en www.bancopopular.fi.cr. Banco Popular. Una serie que permite conocer historias de vida y experiencias que motivan, sensibilizan e impulsan las habilidades y capacidades fundamentales de la vida diaria. Aprovecha mi experiencia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y los domingos 6:30 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Volvemos. Ucrania pide el cese al fuego y Rusia pide que se reconozca a Crimea como parte de su territorio. Estas fueron parte de las condiciones solicitadas por representantes de Moscú y Kiev en el primer encuentro realizado este lunes en terreno neutro.
habrá una segunda ronda de negociaciones entre Moscú y Kiev. Así lo acordaron ambas delegaciones el lunes en la primera reunión cara a cara desde el comienzo de la invasión rusa en Ucrania. Tras el encuentro desarrollado en la región bielorrusa de Gomel, los representantes volvieron a sus capitales para consultas. Según uno de los negociadores ucranianos, las partes establecieron una serie de prioridades y cuestiones que requieren algunas decisiones. Del lado ruso indicaron que la nueva reunión tendrá lugar pronto en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Como condiciones preliminares a una resolución del conflicto, Ucrania exige un alto al fuego y la retirada de las tropas rusas. Por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, exigió el reconocimiento de Crimea como territorio ruso y la desmilitarización y desnazificación de Ucrania durante una conversación con su homólogo francés Emmanuel Macron. A pesar de la ventana diplomática que se abrió, los bombardeos rusos contra diferentes ciudades de Ucrania continuaron el lunes. Según el gobernador de Kharkov, la segunda urbe del país, al menos una decena de personas murieron en ataques contra barrios residenciales. Los trabajadores de una fábrica de cerveza pasaron de empacar bebidas a base de malta a fabricar cócteles Molotov para defenderse de las Fuerzas Armadas rusas. La invasión rusa cambió la rutina en esta cervecería de la ciudad ucraniana de Leópolis. Sus trabajadores dejaron de elaborar bebidas y ahora producen cócteles Molotov para utilizarlos contra el ejército ruso. Estamos haciendo esto porque alguien tiene que hacerlo. Tenemos habilidades, hemos atravesado la revolución callejera de 2014, el Maidán, donde tuvimos que utilizar cócteles Molotov. Los cócteles Molotov que ya estaban preparados son colocados encima de unas tablas para protegerlos de los copos de nieve que caen. Ante el temor de la llegada de tanques rusos en Leópolis, un feudo de la identidad ucraniana, estas armas callejeras parecen irrisorias, pero el fundador de la cervecería se toma muy en serio su fabricación. Fue una decisión propia de nuestro personal de la cervecería hacer todo lo que podamos, cuando podamos, para ayudar a ganar esta guerra. La cervecería indicó en las redes sociales el domingo que abrió sus tiendas para que sirvan de refugio subterráneo en caso de alerta aérea. Ningún equipo ha logrado consolidarse en la punta del campeonato. Los detalles después de la pausa en la sección deportiva. Quédese con nosotros. Solo falto yo. ¿Y yo? ¿Y yo? Y no me la voy a jugar. En mi casa ya todos están protegidos. La vacuna sí funciona. Reforzar la protección contra la COVID. Vamos con todo. Yo me vacuno. ¿Y vos? Día Cero, Generación Digital. Una ventana al mundo donde podemos ver autodidactas, moda, arte y artesanía, fotografía y muchas cosas surgidas por el boom de las redes sociales. A explorar las implicaciones sociales, culturales y económicas de vivir en un mundo afectado por la tecnología. Día Cero, los domingos a las 4 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Cómo la política actual se ha visto influenciada por diversos temas y circunstancias. Animales políticos. Programa ganador del Premio Nacional de Cultura 2022. Cada programa con expertos en el tema, los sábados y domingos a las 7 de la noche. En 13, Costa Rica Televisión. 100 kilómetros de selva plagados de peligros que los emigrantes se ven obligados a atravesar huyendo de la violencia y la pobreza. Esta semana en RT Reporta, El Darién. Martes 1 de marzo, 10:30 de la noche. Por 3.